Buenas tardes. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Quiero agradecer en primer lugar a la Casa de la Cultura Jurídica de Sinaloa, a la persona del Florentino, por todas las atenciones recibidas y manifestar el honor que para mí implica estar en un público tan calificado. Hace unos minutos, cuando el Florentino me iba contando las personalidades que estaban presentes, iba subiendo mi nivel de preocupación acerca de lo calificado del público y del esfuerzo que iba a significar estar a la altura de las circunstancias. Yo les agradezco la presencia aquí. Vamos a compartir estas 8 horas de curso, 4 hoy, 4 mañana, haciendo un pequeño break en el medio. Y les voy a proponer el siguiente mecanismo, sistema de trabajo. No duden en ningún momento de pedir la palabra, levantar la mano, preguntar, opinar, contraopinar. Así hacemos de esto un diálogo y es más entretenido para todos. No soy partidario de los cursos, sobre todo tan intensivos, con tantas horas de clase, en los que el profesor diserta y los demás se escuchan. Así que prefiero que esto sea un diálogo y que participemos todos. Siempre siguiendo un hilo, por supuesto, y si en algún momento una pregunta está adelantando un tema que está programado para más adelante, así lo voy a manifestar para ordenar un poco la exposición. Así que bueno, vamos a empezar. El tema del cual se me pidió que dialogara con ustedes es el tema de los derechos humanos, con especial hincapié en su aplicación en el ámbito interno de los estados, en esta nueva denominación que le ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos a este fenómeno, que es la de control de convencionalidad, con la cual no sé si estoy muy de acuerdo, pero eso ya lo vamos a estar viendo seguramente en las últimas 2 horas del curso de mañana. ¿Por qué? Porque entiendo que para llegar a eso tenemos que ir siempre de lo general a lo particular. Por lo tanto, el curso lo vamos a ir llevando de la siguiente manera. Vamos a hacer primero una referencia a qué cosas son los derechos humanos. Luego vamos a analizar las características de esta nueva rama del derecho, que es el derecho internacional de los derechos humanos. Luego vamos a analizar todo el problema de la recepción del derecho internacional por el derecho interno, empezando por el derecho internacional público para pasar luego al derecho internacional de los derechos humanos. Luego vamos a hacer una pequeña semblanza de cómo funciona el sistema interamericano de derechos humanos, para luego aterrizar en lo que ya es el punto neurálgico de estas jornadas, que es el que decíamos recién, la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en el ámbito interno y el control de convencionalidad, haciendo referencia, por supuesto, a los recientes fallos de la Corte Interamericana y a la reciente reforma constitucional que hubo en nuestro país en el mes de junio de este año. Así que, para ir entonces de lo general a lo particular, creo que toda charla, todo curso referido a los derechos humanos debe comenzar con algunas consideraciones acerca de qué son los derechos humanos. La definición de todo concepto jurídico debe contener elementos necesarios para que quienes la analizan, quienes la estudian, capten su naturaleza jurídica. En el caso particular de los derechos humanos, se da una especie de paradoja. Parecería que no hace falta definirlo, parecería que nosotros ya tenemos ese concepto de distintas lecturas o de simplemente vivir en una sociedad donde se habla de los derechos humanos. Por lo tanto, una definición nunca va a ser muy novedosa cuando se trata de algo tan conocido, ¿verdad? Las definiciones siempre son más novedosas cuando uno trata de definir institutos insulares o aislados o remotos o desconocidos. Pero cuando hablamos de algo tan cotidiano como los derechos humanos, las definiciones nunca van a ser novedosas porque todos tenemos algún concepto de qué cosas son. Por lo
tanto, no voy a innovar en esta materia, no hay mucho nuevo para decir. Los derechos humanos son aquellos atributos que tiene la persona humana por el solo hecho de ser una persona humana y sin perjuicio, sin importar cuál es su nacionalidad, su sexo, su idioma, su religión, su raza. Son atributos con los cuales nacemos, atributos que ya vienen con la persona humana y que el Estado se limita a reconocerlos, no a concederlos, ni a crearlos, ni a constituirlos, sino solamente a reconocerlos. Con esta afirmación, ustedes ya se habrán dado cuenta de que el concepto de derechos humanos tiene cierta influencia de la filosofía naturalista, lo cual no implica que sea rechazado por quienes no sostienen esa filosofía jurídica, es decir, los positivistas, pero en la esencia, en el origen ya del término, hay una influencia notoria de la filosofía naturalista. La primera vez que se habló de los derechos del hombre, de los derechos humanos, fue allá por 1776 en los Estados Unidos. Se hablaba por entonces de los derechos del hombre como esas libertades básicas que deben ser respetadas. Siempre me gusta recordar en este sentido las hermosas palabras de la Declaración de Virginia, cuando Estados Unidos dictó su independencia respecto del Reino Unido en el año que mencionábamos recién, en 1776. En esa declaración se dijo: sostenemos como verdades evidentes que los hombres nacen libres e iguales en derecho. Sostenemos como verdades evidentes que los hombres nacen libres e iguales en derecho y que tienen ciertos derechos naturales a la vida, a la felicidad, a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y que los gobiernos se instituyen para defender esos derechos. Esta declaración, ¿por qué la menciono? No porque sea un fanático ni un adepto a los Estados Unidos ni nada que se le parezca, sino por el hecho de que allí fue donde se inventó el constitucionalismo. El constitucionalismo nace como fenómeno en esa época. La primera constitución escrita fue la de 1787 de los Estados Unidos, que tenía como antecedente a esta declaración. Entonces, fíjense cuál es el concepto subyacente en esta declaración. El ser humano ya nace con derechos y crea los gobiernos, instituye los gobiernos al solo efecto de que estos protejan esos derechos. Los derechos aparecen entonces, filosóficamente hablando, como anteriores al Estado. No desde un punto de vista cronológico necesariamente, pero sí desde un punto de vista lógico. Los derechos como anteriores al Estado. Y el Estado se crea para defender esos derechos. Aquí también ustedes van a advertir, seguramente, por la formación acentuada que todos tienen, la influencia de las teorías contractualistas de Rousseau y de Hobbes, que eran aquellos pensadores que en el siglo XVII y XVIII sostenían que el estado de naturaleza era un estado caótico y que las comunidades, los pueblos, las naciones celebraban ese contrato social a través del cual creaban el Estado. Por eso la teoría se llama contractualista, ¿no? Porque están basadas en el contrato social. Entonces, como la vida en común, la vida en sociedad, la vida en una comunidad genera inevitablemente colisiones entre los derechos de las distintas personas, porque siempre que uno ejerce un derecho puede colisionar con el ejercicio que de ese mismo derecho o de otro derecho hacen los demás. Es necesario instituir un árbitro imparcial, como es el Estado, para que dirima los conflictos entre los derechos. Mientras Juan ejerce su derecho de manifestarse y su libertad de expresión
y quizás corta una calle para hacer esa manifestación, está el derecho de Pedro de circular por esa calle. Mientras un periodista ejerce su libertad de expresión e informa respecto de una persona, esa persona tiene derecho a ejercer también su derecho a la intimidad y a tratar de que la libertad de prensa que el otro ejerce no se meta en su vida privada, en los aspectos íntimos de su vida. Valgan solo como ejemplos estos dos para demostrar el tema de la colisión entre derechos. Entonces, frente a esa colisión, el Estado va a ser quien actúe a través de todos sus poderes como árbitro en esas colisiones de derechos. Las ideas de la Revolución Francesa también influyeron mucho en esa época, allá por 1787, 1789. Encontramos que la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se sancionó en 1789 junto con la Revolución Francesa, contenía también esta idea de derechos desvinculados de la nacionalidad. Después vamos a volver sobre este concepto, ¿no? Es decir, la persona tiene derechos independientemente de que sea nacional del país A o del país B o del país C. Ahí en la Revolución Francesa, en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, encontramos el germen de lo que después vamos a analizar como el principio de universalidad de los derechos humanos. Es decir, todos los tenemos independientemente del país al que pertenecemos o del país de nuestra nacionalidad o del país en el que vivimos, por el solo hecho de ser personas. Entonces, esto es como una primera introducción, una primera aproximación al concepto de los derechos humanos. Insisto, concepto que todos ustedes seguramente traen, que todos ustedes ya tienen. No es nada nuevo lo que estamos diciendo. Aquellos atributos fundamentales de la persona humana, que los tienen independientemente de que sean reconocidos o no por la legislación positiva de un Estado. Son anteriores al Estado y por lo tanto no son contingentes, es decir, no dependen del reconocimiento del Estado. Hagamos de cuenta que eso ya explicó qué son los derechos humanos, ¿verdad? ¿Qué son los derechos humanos? Como derechos subjetivos, los derechos de las personas. Vamos a ver ahora cuáles son los caracteres de los derechos humanos, cuáles son las cualidades de esos derechos. Cualidades y caracteres que nos van a ayudar a completar esta definición que dimos recién y que nos van a ayudar a entender mejor el concepto. Génesis. Esto me va a ayudar a sostener el micrófono. La primera característica que observamos en los derechos humanos es que son innatos o inherentes a la persona. Es decir, no se concibe una persona sin derechos. Aun cuando nos imaginemos un individuo aislado en una isla desierta, una especie de Robinson Crusoe, según el libro de Daniel Defoe, aun cuando nos imaginemos a esa persona solitaria, esa persona también va a tener derechos, aunque no haya nadie que se los reconozca, aunque no haya nadie que colisione con los derechos de él. Siempre los derechos están dentro de la esencia del ser humano. El derecho a la vida, aunque más no sea, el derecho a la libertad física. Toda persona nace con derechos. Y ahí me remito también a la Declaración de Virginia que mencionábamos hace un rato, ¿no? Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. Por lo tanto, esta primera característica de los derechos humanos nos lleva a la segunda, que es que son necesarios. ¿Qué significa el concepto de que los derechos humanos son necesarios? Que como son atributos de la persona, es ineludible que el Estado los reconozca. Es insoslayable
la obligación del Estado de reconocerlos. Y aquí tenemos que profundizar un poco. ¿Qué pasa cuando el orden jurídico de un país o el derecho internacional reconoce un derecho nuevo entre comillas? Supongamos el derecho a un medio ambiente sano, que es un derecho reciente. Yo diría que a partir recién de 1972, que se hizo la conferencia en Estocolmo y la declaración sobre el medio ambiente, se empezó a tomar conciencia de la existencia de este derecho como un derecho humano. Estoy hablando de antes de ayer, es decir, 1972. Muy poco tiempo, menos de 40 años. Ustedes me dirán, ¿cómo? Usted por un lado nos dice que los derechos humanos son necesarios, es decir, que es ineludible que la legislación positiva los reconozca, pero por otro lado me dice que hay derechos que antes no se reconocían, como el derecho al medio ambiente, para citar solo un ejemplo. ¿En qué quedamos? ¿Son necesarios o no son necesarios? El tema pasa por otro lado, no pasa por una cuestión cronológica. No hay derechos nuevos, los derechos son siempre los mismos. La legislación va avanzando y va creando normas que protejan a otros derechos que antes no estaban protegidos. Pero el derecho en sí mismo lo tenía Adán y Eva, no lo teníamos solamente los que ya vivíamos en 1972. Lo que ocurría era que ese derecho no estaba reconocido por la legislación positiva. No había norma que lo protegiera, pero el derecho en sí ya existía. Ustedes me dirán, bueno, pero entonces usted está confundiendo un derecho con una necesidad, porque si no había norma, ¿qué era lo que había? Solamente una necesidad de parte del ser humano. Bueno, puede ser. Puede ser que el término necesarios tenga un doble sentido. Necesarios en el sentido de que responden a necesidades humanas, y necesarios en el sentido de que es necesario que la legislación positiva lo reconozca. Sería una doble acepción del término necesario. No hay derechos nuevos, se descubren derechos, si se quiere. Se protegen derechos que antes no estaban protegidos. Se le crea una caparazón, se le crea una cáscara, se le crea un escudo a ese derecho a través de una norma positiva. Pero el derecho ya está. Este es el concepto que nos tiene que quedar. Y ocurre en muchos países. Esto no solo ocurre en el ámbito internacional. ¿Cuántas constituciones del mundo tienen un listado de derechos reconocidos que está incompleto? Yo diría todas. Todas. No hay una sola constitución en el mundo a la que no le falte algún derecho. Entonces, ¿qué inventaron los constituyentes desde antiguo? La cláusula de los derechos implícitos, que ustedes la conocen. Es decir, los derechos no son solamente los que están en esta Constitución, sino todos aquellos que emanan del principio de dignidad de la persona humana, o del principio republicano de gobierno, o lo que cada Constitución quiera poner. La existencia de cláusulas de derechos implícitos en todas las constituciones del mundo, o casi todas, es la demostración más palmaria de que los derechos existen aunque no haya norma. ¿Se entiende esto? Porque, ¿qué es lo que hace la cláusula de derechos implícitos en una constitución? Cierra el sistema, lo transforma en un sistema completo, aunque el constituyente que la redactó se haya olvidado de incluir algún derecho en la lista. Por ejemplo, en la Constitución argentina no está el derecho al honor, no está el derecho a la vida, pero nadie duda de que esos derechos existen en mi país. ¿Por qué? Porque tenemos una cláusula de derechos implícitos que dice que no son solo estos que están en la lista, sino también todos aquellos que en definitiva ese principio es la base de todos los derechos humanos. Entonces, para completar la idea, aun cuando un derecho no esté reconocido en la legislación positiva, ese derecho existe. Por eso decimos que es necesario que la legislación positiva consagre todos los derechos humanos, incluso los que se van descubriendo, entre comillas.
aquellos que se van agregando a la lista de derechos reconocidos expresamente. La tercera característica de los derechos humanos, siempre concebidos como derechos subjetivos, es que son inalienables. Inalienables significa que no pueden transferirse, que son propios de una persona. Sí se puede transferir quizás el objeto sobre el que recae un derecho humano. Es decir, mi derecho a la propiedad privada recae sobre una lapicera, un anteojo, un automóvil. Yo puedo transferir esa lapicera, puedo transferir ese anteojo, puedo transferir ese automóvil, pero no estoy transfiriendo mi derecho de propiedad. Mi derecho de propiedad me lo quedo siempre. No son susceptibles de ser vendidos, ni cedidos, ni transferidos a terceros. Este es el carácter de inalienable, que se une con el siguiente, que es el de irrenunciables. Los derechos humanos también son irrenunciables. En reiteradas ocasiones, la jurisprudencia internacional de órganos de derechos humanos ha establecido que no importa que la persona no haya reclamado algo, no importa que la persona haya consentido una violación a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque son irrenunciables. Igualmente el Estado debe proveer soluciones para eso. Son inalienables en el sentido de no transferirse, e irrenunciables en el sentido de que uno no puede voluntariamente dejarlo de lado. También son imprescriptibles. Los derechos humanos no se pierden por el paso del tiempo. Tienen esta característica que los distingue respecto de los demás derechos, por ejemplo, de los derechos reales, por ejemplo, de los derechos que surgen de los contratos. Los derechos humanos no se pierden por el paso del tiempo. Nadie puede perder un derecho por no ejercerlo. Esto está positivizado en normas internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, los convenios de Ginebra del año 1949, que son más específicos del derecho internacional humanitario que de los derechos humanos, pero también esto es una rama de los derechos humanos, el derecho humanitario. Estos convenios establecen que todos los actos que allí se describen están y quedan prohibidos en cualquier tiempo y lugar. Nótese que se hace una prohibición para siempre. No va a prescribir nunca. Los atentados contra los derechos humanos, en este sentido, siempre van a poder ser perseguidos. Especialmente desde hace unos 10 o 20 años en que se ha empezado a incrementar la cantidad de hechos que son considerados imprescriptibles por normas internacionales. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la desaparición forzada de personas. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los crímenes de guerra. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al genocidio. Cada vez hay una lista más larga de crímenes que son imprescriptibles y que se pueden juzgar en cualquier tiempo, aunque hayan pasado 20 o 30 años. Pero esto último que acabo de decir se refiere a la imprescriptibilidad de las acciones también, que hay que distinguir la imprescriptibilidad de las acciones de defensa de los derechos humanos con la imprescriptibilidad del derecho humano en sí. Serían dos aristas. Yo las he incluido a las dos en este mismo título, en esta misma característica, para que quede claro. Pero hay que hacer la distinción. La imprescriptibilidad de los derechos humanos es para todos. La imprescriptibilidad de las acciones es para ciertos crímenes internacionales que afectan los derechos humanos. La siguiente característica, creo que la cuarta o quinta, es su oponibilidad erga omnes. Los derechos humanos son oponibles erga omnes. ¿Qué quiere decir esto? Que los derechos contenidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos son oponibles a toda persona
privada, pública, estatal, no estatal, país de su nacionalidad, país del que no somos nacionales, país con el que tengamos algún contacto con su jurisdicción. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva número 2, que es del año 1981, sostuvo que el Pacto de San José de Costa Rica es un instrumento que puede ser invocado frente a su propio Estado o a cualquier otro, ya que los derechos esenciales del hombre no nacen del ser nacional de un determinado Estado. Esto lo dijo hace apenas 30 años la Corte Interamericana. Los derechos no nacen de pertenecer a un Estado, por lo tanto son oponibles al Estado de su nacionalidad y a cualquier otro Estado que lo haya violado. Esto significa que las normas de derechos humanos las vamos a poder invocar, aquí tenemos que afinar un poco el análisis, frente a estados y frente a particulares. Pero, tenemos que tener en claro lo siguiente: las normas de derechos humanos contenidas en los instrumentos internacionales, tal como están redactados los instrumentos internacionales, están concebidas para ser invocadas y opuestas a los estados nada más. Esto no implica que no puedan ser invocadas cuando la violación a un derecho humano viene de un individuo. Lo que estamos diciendo es lo siguiente: la concepción con la cual se redactaron los tratados de derechos humanos es una concepción que observa la relación individuo versus Estado. Esa es la concepción. Pero esto no implica que si mi libertad de expresión, por ejemplo, es lesionada por un particular, yo no pueda invocar la norma del pacto. Lo que hay que sí tener en cuenta al momento de aplicar esa norma, especialmente el Poder Judicial, es que hay que hacer la necesaria adaptación de esa norma. Y voy a poner un ejemplo, que es un error que cometió la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina hace 7 años. En juicios laborales, donde un empleado reclamaba a su empleador y a una aseguradora de riesgos del trabajo, no sé cómo le llaman aquí, pero ya le llamamos ART, aseguradora de riesgos del trabajo, que son las empresas que los empleadores contratan para que les cubran los siniestros y los infortunios laborales, ¿no? En una demanda laboral entre dos particulares, entonces, un empleador versus un empleado y la aseguradora, la Corte la resolvió, la Corte Argentina, la resolvió con aplicación del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces decía: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice tal y tal cosa, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, etcétera, etcétera, invocaba normas. Pero ¿qué pasaba? Estaba aplicando normas concebidas para regular una relación individuo versus Estado a una relación que era individuo versus individuo. Entonces, ahí es donde se nos queman los libros, porque no dicen nada los tratados respecto de esto. Pero es necesario que el Poder Judicial haga, y que los poderes públicos en general, no hay por qué limitarlo al judicial, también el legislativo y también el ejecutivo, hagan la necesaria adaptación de las normas, porque como del otro lado hay otro particular, no vaya a ser que por aplicar una norma que está concebida para una relación individuo-Estado, terminemos violando los derechos del otro individuo que está enfrente del que las invocó. ¿Se entiende? Entonces ahí hay que ser muy cautos. Hay que siempre recordar que si bien son aplicables a cualquier relación jurídica, no estoy negando la aplicabilidad entre particulares, si bien son aplicables a cualquier relación jurídica, están concebidas para la relación individuo-Estado. Entonces, cuando la vamos a aplicar a una relación particular versus particular, tenemos que ser cautos, tenemos que ser cuidadosos. Todos sabemos que las violaciones a los derechos pueden provenir de cualquier lugar.
de un particular, de una asociación intermedia, de una ONG, de una empresa, de un organismo estatal, de un organismo paraestatal, de un ente de derecho público, de cualquiera. Pero las normas de los tratados están diseñadas, la arquitectura de los tratados está preparada para la relación individuo versus Estado. Entonces, si la vamos a aplicar en una relación entre particulares, hagamos los necesarios mutatis mutandi para que no queden violados los derechos del otro particular que está enfrente del que invoca estas normas. Esta oponibilidad erga omnes que veníamos diciendo se refiere entonces al sujeto respecto del cual uno va a invocar los derechos humanos, ¿verdad? Pero también tenemos que verla desde el punto de vista de que cualquiera puede invocar los derechos humanos. Cualquiera. Cualquier persona. Acá también tenemos que hacer, desde el punto de vista pasivo, hablábamos recién, Estado y particular. Desde el punto de vista activo, desde el punto de vista del que invoca el derecho humano, tenemos que hacer también esta precisión. Están concebidos para las personas físicas, no para las personas jurídicas. Esto tampoco significa, igual que en el caso anterior, que una persona jurídica no la pueda invocar a la norma de un pacto. Lo que no va a poder hacer la persona jurídica es acudir a los órganos de protección. Esto ocurrió en varios países donde una empresa comercial, fue una sociedad anónima, por ejemplo, fue a hacer un planteo de violación a los derechos humanos y la Corte Interamericana le dijo, no, mire, los derechos humanos están concebidos para los seres humanos. Si usted me demuestra que hay algún accionista de esa empresa, persona física, o hay algún presidente de esa empresa, también persona física, que tuvo una violación, ese caso sí lo puedo tratar. Pero lo que no voy a poder tratar son casos traídos por sociedades, personas no físicas, sino personas de existencia ideal, o personas jurídicas, según como se les llama en cada país. Entonces, la sociedad anónima sí va a poder invocar el derecho de propiedad que está en el Pacto de San José de Costa Rica. Sí va a poder invocar el derecho a la libertad de expresión, una empresa periodística, por ejemplo, o en el sistema interamericano de protección a los derechos humanos. No va a tener la legitimación para ingresar a él. Pero sí va a poder, en los juicios que tramiten a nivel nacional, en los tribunales nacionales, sí va a poder invocar esas normas. Y nuevamente, los magistrados a los cuales les toque aplicar esas normas van a tener que tener en cuenta que las están aplicando a una persona jurídica y a una persona física. Por suerte, en ambos casos, siempre hay una solución, que es aplicar la Constitución del país. Porque como en las constituciones generalmente están casi todos los derechos que están en los pactos de derechos humanos, invocamos ambas fuentes y con eso quedamos a cubierto. Sea frente a un particular o sea desde una persona jurídica, no una persona física. ¿Se entiende esto? La norma constitucional en esto es más amplia que la norma internacional de derechos humanos. Acá llego al punto que les quería marcar, sobre el cual vamos a volver después cuando veamos las relaciones entre distintas ramas del derecho. ¿Cuál es el punto? El derecho internacional de los derechos humanos está concebido, repito, para regir la relación individuo versus Estado. Pero el derecho constitucional es más amplio en cuanto a los sujetos protegidos, porque permite que sus normas la invoquen individuos, pero también personas jurídicas, del rol activo. Y del rol pasivo, el derecho constitucional también permite que sus normas sean invocadas frente al Estado y frente a otros particulares. ¿Se entiende? Entonces, derechos humanos, individuo versus Estado. Persona física versus Estado. Derecho constitucional, persona física o jurídica versus Estado o particulares. Se amplía de ambos lados la legitimación, tanto la activa como la pasiva. Entonces siempre conviene invocar las dos fuentes, o siempre conviene, si uno es magistrado, aplicar las dos fuentes, porque eso nos cubre. Y si aplicamos solamente la fuente internacional, es decir, el Tratado de Derechos Humanos, tengamos esta precaución que decíamos recién. Hagamos las adaptaciones necesarias
de esa norma, que fue concebida frente al Estado para que su aplicación no implique la violación de los derechos humanos de otro individuo, si es que el demandado es otro individuo u otro particular. La siguiente característica está bastante relacionada con lo que veíamos recién, pero merece algún tratamiento aparte, que es el carácter de universales que tienen los derechos humanos. Aquí hay serias dificultades en el tema de la universalidad, porque si uno piensa lo diverso que es el mundo, las distintas filosofías que existen en el mundo, las distintas religiones que existen en el mundo, uno no puede menos que darse cuenta de que no necesariamente todos los países del mundo o todos los pueblos, para referirme a las personas más que a las ficciones, estados de ficción, no necesariamente todos los pueblos del mundo van a querer adoptar estos derechos contenidos en los tratados, en las declaraciones internacionales. Por ejemplo, hay países en los cuales el libro sagrado tiene efectos jurídicos. En nuestros países, sobre todo en los países islámicos, ¿verdad? El libro sagrado, el Corán, tiene efectos jurídicos. Quienes profesamos otras religiones, católica o protestante o evangélica, el libro sagrado es el libro sagrado, lo leemos para inspirarnos, para ser mejores personas, pero no tiene efectos jurídicos. Es decir, la violación de un mandamiento, de uno de los 10 mandamientos, por ejemplo, de la religión católica, no trae un efecto jurídico, pero en otros países sí. Y en otros países, cuando alguien roba, le cortan la mano, y eso para esa cultura está bien. Y para el derecho internacional de los derechos humanos podría decirse que cortar la mano es una violación al derecho a la integridad física. ¿Qué quiero decir con esto? No necesariamente, a pesar de la universalidad, no necesariamente todos los derechos van a ser aplicados de la misma forma en todos los países. Y esto que estoy diciendo no es simplemente una disquisición filosófica. Esto fue motivo de arduas discusiones en el seno de la comunidad internacional. En el año 1993 se celebró en Viena la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos. Y uno de los debates más arduos que se dieron en esa conferencia fue el del principio de universalidad versus el principio de los regionalismos o particularismos. Hubo delegaciones de países, sobre todo de origen islámico, que planteaban: señores, los derechos humanos son la imposición que Occidente les quiere hacer a Oriente. Así de crudo. ¿Por qué nosotros tenemos que aceptar eso? Fue necesario buscar una fórmula transaccional para redactar el documento final de esa conferencia. Una fórmula que compensara el principio de universalidad con los particularismos. Y la fórmula dijo, esto es el programa de acción de Viena del año 93, podemos aprender de las distintas culturas en una perspectiva pluralista y extraer lecciones del contenido de humanidad de esas culturas para consolidar el respeto de los derechos humanos, aunque propugnando el pluralismo cultural, no deben tolerarse aquellas prácticas culturales que abrogan los derechos humanos universalmente reconocidos. Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global. Y aquí viene la transacción. Pero debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos. Pero los estados tienen el deber, sea cuales fueran sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos,
Fíjense qué complicada la fórmula, ¿no? Como va y vuelve, va y vuelve. Dice, son universales, pero hay que tener en cuenta los regionalismos. Hay que tener en cuenta los regionalismos, pero hay que proteger todos los derechos humanos. Fíjense cómo hasta la redacción era complicada. Esto revela lo difícil que fue el debate. Tenemos que tenerlo en cuenta esto nosotros, porque cuando hablamos de derechos humanos, de lo que estamos hablando es de trazar un código de conducta que sea común a todo el mundo, a toda la humanidad. Y es tan diversa la humanidad que nos vamos a encontrar con estas oposiciones. Nos vamos a encontrar con estos particularismos o regionalismos. Incluso hay autores muy calificados y de Occidente, no de Oriente, que dijeron que la universalidad es un mito. Minoritaria la postura, pero lo han dicho. Dijeron, ojo que la universalidad es un mito. No nos creamos que todo el mundo los aplican igual a los derechos humanos. Entonces, dentro de la universalidad hay que contemplar los particularismos. Ocurre incluso esto con mucha vehemencia en el tema de las comunidades originarias, de los pueblos originarios, o de los aborígenes, o de los indígenas, como algunos le llaman. Yo prefiero llamarles pueblos originarios. Muchas veces, dentro de una determinada tribu, y toda Latinoamérica está lleno, dentro de una determinada tribu hay determinadas normas, no escritas, consuetudinarias, pero que para esa comunidad son aplicables, según las cuales, por ejemplo, el cacique debe vengar la muerte de alguien matando a otra persona. Y ahí muchas veces se ha planteado en juicios la colisión entre el derecho penal de un país, que obviamente penaliza el homicidio, y la obligación que tenía ese cacique por las costumbres y la ideología de su pueblo de hacer ese acto que a todos nos parece aberrante. Pero para esa costumbre, para esa cultura, él es la representación de la justicia, el cacique, y lo tiene que hacer y está obligado a hacerlo. No podemos dejar de contemplar eso. Lo que tendríamos que decir, lo que a mi modesto entender habría que sostener, es que los derechos humanos tienen una tendencia hacia la universalidad. Me parece que ahí llegamos a un concepto bastante potable, bastante aceptable para distintas culturas. Que los derechos humanos, tal como están consagrados en los principales pactos y declaraciones, vamos a poner por ejemplo la Declaración Universal de Derechos Humanos, los derechos, tal como están contemplados en la declaración, tienen una tendencia hacia la universalidad, es decir, se espera que sean aplicados en todo el mundo y de manera parecida. Pero afirmar que lo son, afirmar que ya son aplicados en todo el mundo de manera similar, es un poco aventurado todavía. Seguimos en la lucha por la universalidad. No está lograda la universalidad. ¿Se entiende esto? Es decir, es muy fácil decir los derechos humanos son universales. ¿Por qué? Y porque son de todos, son para todos, todo el mundo, pero no es tan así todavía. La lucha continúa. Tampoco tenemos que asustarnos de que la lucha continúe, porque el ser humano está en la Tierra desde hace más o menos 10 millones de años, creo que dicen, ¿no? No soy un especialista en antropología, creo que hace 10 millones de años que estamos sobre la Tierra. Los derechos humanos nacieron hace más o menos 60 años. Si queremos poner una fecha, vamos a poner 1945. Por lo tanto, imagínense si yo acá tengo 10 millones de billetes, hacen una pila así, y acá pongo 60 billetes, hacen una pila así. Si comparamos la cantidad de tiempo que hace que está el hombre arriba del mundo con la cantidad de tiempo que llevamos trabajando los seres humanos el tema de los derechos humanos, nos vamos a dar cuenta que es lógico que todavía tengamos problemas, que todavía tengamos incompletitudes, que todavía tengamos mucho camino por andar. No hay que hacerse problema. El problema es que lo importante sería que estemos en el camino y que no vayamos para atrás. Esto entonces en cuanto a la universalidad. La siguiente característica es la de que son indivisibles e interdependientes. ¿Qué quiere decir esto? Los derechos humanos son indivisibles e interdependientes.
significa lo siguiente. Primero, que no se pueden jerarquizar los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede subordinar unos a otros. Todos deben ser respetados de la misma forma y simultáneamente. Hoy puede parecer una verdad de perogrullo lo que estoy diciendo, pero durante la época de la Guerra Fría, que fue inmediatamente posterior al nacimiento del derecho internacional de los derechos humanos, es decir, las décadas del 50, del 60, del 70, el mundo estaba dividido en dos bloques, ustedes lo saben, Oriente y Occidente. En Oriente se ponía el énfasis en los derechos económicos, sociales y culturales. Para la filosofía comunista que imperaba en Oriente, lo importante era el goce de los derechos económicos, sociales y culturales, es decir, el acceso de la gente a la economía, el manejo de la economía por parte del Estado, siendo el Estado todos los individuos, y se descuidaban los derechos civiles y políticos. En el bloque oriental no había derechos políticos porque no se votaba prácticamente, y tampoco había derechos civiles porque no existía el derecho de propiedad, no había libertad de expresión. ¿Qué quiero decir con esto? En el bloque oriental se subordinaban ciertos derechos a otros, se protegía más los económicos, sociales y culturales de acuerdo a esa ideología, y se postergaban o se minimizaban o se soslayaban los derechos civiles y políticos. En Occidente pasaba algo bastante opuesto. Se privilegiaban los derechos civiles y políticos, la propiedad privada, el derecho al voto, la libertad de expresión, el derecho a la intimidad, pero de alguna manera se postergaban los económicos, sociales y culturales. Se decía, eso vendrá por añadidura. Es decir, en ambos bloques no se respetaba este principio de indivisibilidad de los derechos. Y el principio de indivisibilidad de los derechos deriva del primero de todos los que vimos, del carácter innato o inherente a la persona. Si todos los derechos son innatos, hay que respetar todos, no se puede postergar unos para cuidar otros. La violación de uno siempre va a traer acarreada la violación de otro. Por eso se dice que también son interdependientes. Y esto es fácil de demostrar. Generalmente se dice que los derechos civiles y políticos no requieren del Estado un accionar positivo. Basta una mera tolerancia, ¿verdad? Por ejemplo, el derecho a la vida, basta con que el Estado que lo tolere, que no me mate. Pero el Estado no tiene que hacer nada, no tiene que hacer mucho para garantizarlo. El derecho a la libertad de expresión, lo mismo. Hasta que el Estado no me prohíba ejercerlo, no me imponga la censura previa. En cambio se dice que para los derechos económicos, sociales y culturales se necesita un rol del Estado más activo. Esto lo vamos a ver más adelante. Ahora estoy adelantando este ejemplo. Pero fíjense que, por ejemplo, el derecho al voto, que es un típico derecho político, también requiere un accionar del Estado, porque hay que organizar el comicio, hay que poner urnas, presidentes de mesa, justicia electoral, correo que lleve y traiga las urnas, imprimir boletas para votar. En definitiva, no es tan pasivo el rol del Estado en el derecho al voto. Lo mismo en el derecho a la vida. Uno puede decir livianamente, como lo mencioné yo hace un instante, que el derecho a la vida solo requiere una obligación de respeto por parte del Estado, pero para uno poder gozar del derecho a la vida también debe haber un sistema de salud en el Estado que me permita seguir viviendo sin enfermo, y ese sistema de salud tiene que ser organizado por el Estado o con la colaboración del Estado en aras de proteger el derecho a la vida. O sea, no es tan pasiva tampoco ahí la función del Estado, porque tiene que hacer cosas. La síntesis sería que por esta característica, por esta cualidad de interdependencia o indivisibilidad de los derechos humanos, sean protegidos todos al mismo tiempo y no que se protejan unos y se posterguen otros.
inevitablemente la violación de uno va a traer luego la violación de otros. Con esto más o menos, muy someramente, dejamos definido y caracterizado qué son los derechos humanos. Recopilando, para cerrar un poco esta parte. Son aquellos atributos básicos de la persona humana con los que todos nacemos, oponibles frente al Estado y frente a particulares, innatos o inherentes a la persona, necesarios en cuanto a la necesidad de su protección, inalienables, imprescriptibles, universales e interdependientes. Estos son los derechos humanos. Fíjense que hasta ahora prácticamente no hemos mencionado ninguna norma positiva. Hemos hablado de los derechos humanos desde el punto de vista ontológico, filosófico, si se quiere, ¿no? ¿Qué son? ¿Qué son? Esto es lo primero que quise traerles a colación en este curso. Ya sabemos lo que son. Vamos ahora a su protección. Los derechos humanos, como atributos de la persona, tienen su primera manifestación en normas jurídicas dentro del derecho interno de cada Estado. Es decir, ¿cuál fue la rama del derecho que primero en la historia se ocupó de la protección de los derechos humanos? Yo diría básicamente el derecho constitucional. A partir de 1787, en que nace el constitucionalismo, 1787/1789, ¿no? Constitución de Estados Unidos, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia. A partir de allí comienza su protección jurídica. Hasta ese momento, la protección de los derechos era bastante precaria. Lo que había antes del constitucionalismo eran las cartas, los Bill of Rights, aquellos que ciertos reyes voluntariamente concedían como fueros, como beneficios a los súbditos de su reino. Me estoy refiriendo a la Carta Magna inglesa de 1215, al Bill of Rights de 1689, al Habeas Corpus Amendment Act de 1679, todos estos en Inglaterra, pero eran como concesiones graciosas que daba un monarca para decirle, muchachos, quédense tranquilos que les vamos a respetar estos derechos. Pero como derecho positivo, como derecho adoptado por una comunidad y no graciosamente conferido por un rey, la primera protección se dio con el nacimiento del constitucionalismo. Cuando nace esta nueva rama del derecho, allá por 1787, hay aproximadamente un siglo, es decir, 1787, digamos 1917, todo el siglo XIX, en el cual las constituciones empezaron a incluir normas referidas a derechos. ¿Qué tipo de derechos se protegían en las constituciones durante este periodo? Básicamente, lo que se denominó los derechos humanos de la primera generación, que son los civiles y los políticos. Todas las constituciones que ustedes chequeen, decimonónicas, es decir, del siglo XIX, se inscriben en el marco de lo que se denominó el constitucionalismo clásico o constitucionalismo liberal. Es interesante analizar cómo fue evolucionando esto, porque esta es la primera etapa, después vamos a ver otras. Primera etapa entonces, constitucionalismo clásico. Tenemos constituciones que consagran los derechos civiles y políticos. Fueron todas constituciones muy liberales y muy individualistas. ¿Por qué? Porque el constitucionalismo clásico del que estamos hablando fue una reacción contra la monarquía absoluta.
Recuerden ustedes que lo que cayó en Europa y en todo el mundo con la Revolución Francesa fue la monarquía absoluta de origen divino. Luis XVI decía: la ley soy yo. Y nadie tiene ningún derecho frente a la ley ni frente al rey. Y nos fuimos al extremo opuesto, como hace siempre la humanidad. Nos fuimos a una consagración normativa de los derechos tan amplia que era casi absoluta. La mayor parte de las constituciones de este periodo concibe a los derechos, diseña los derechos y protege los derechos casi en forma absoluta. Y un derecho absoluto es incompatible con la vida en sociedad. Si nosotros gozamos y ejercemos nuestros derechos en forma absoluta, sin ninguna reglamentación, sin ninguna limitación, inevitablemente vamos a chocar con los derechos de otros. Un ejemplo bien sencillo, cotidiano: las calles tienen una mano para acá y una mano para allá, un carril que va para un lado y un carril que va para el otro. Si no respetamos eso, y si ejercemos nuestro derecho de tránsito de una manera absoluta, no vamos a respetar esos carriles, vamos a chocar todos. Entonces, un ejemplo muy sencillo, muy tonto, pero creo que es ilustrativo. La vida en sociedad requiere que los derechos se ejerzan con ciertas limitaciones para hacerlos compatibles con los derechos de otros. Y el constitucionalismo clásico tenía este problema. Daba una protección tan amplia a los derechos, los recubría de una caparazón tan dura frente al Estado, que en algunos puntos se tornaban en antisociales. Pero como la idea fue proteger al individuo frente al Estado, no se pensó en la colisión entre derechos, en la colisión de derechos entre individuos. Se pensó más bien en proteger al individuo frente al Estado. Ese fue el constitucionalismo clásico entonces. Muy liberal, la concepción de los derechos era casi absoluta. Los derechos protegidos eran básicamente los derechos civiles y políticos, el derecho al voto, activo y pasivo, como derecho político, y los derechos civiles básicos: libertad, intimidad, debido proceso, libertad de expresión, tránsito, circulación, derechos de familia, los que ustedes ya conocen. ¿Y el Estado qué debía hacer, según el constitucionalismo clásico, frente a estos derechos? Nada, abstenerse. L'État gendarme, decían los franceses, el Estado gendarme, el Estado que cuida. No tenía que hacer nada, simplemente obligaciones de abstención, de no hacer. Esto se relaciona con la filosofía económica del laissez-faire, del laissez-passer, ¿no es cierto?, del liberalismo económico también. El Estado se queda callado, el individuo hace. La única obligación del Estado es de no interferir. Como el tiempo va pasando y como el desarrollo del ser humano va trayendo nuevas necesidades, detrás de nuevas necesidades hay nuevos derechos. El derecho siempre sigue al hombre, es el hombre el que va pujando, el que va empujando también al derecho para que éste se actualice. Y así, con la revolución industrial, con los efectos de la revolución industrial, con la aparición de ciudades populosas, con la aparición del concepto de fábricas o factorías que antes no existían, ya a fines del siglo XVIII empezó a surgir un problema que generó un cambio en el constitucionalismo mundial. Me estoy refiriendo al problema entre el capital y el trabajo. Eso fue lo que generó que en las primeras décadas del siglo XX tuviéramos un cambio en la moda constitucional, tuviéramos un cambio en la era del constitucionalismo y se abandonara el constitucionalismo clásico y naciera el constitucionalismo social. Y México fue precursor del constitucionalismo social cuando en 1917 se sancionó la Constitución de Querétaro, que es la primera constitución del mundo considerada parte del constitucionalismo social, el puntapié inicial, diríamos, en un país futbolero como el mío, el puntapié inicial del constitucionalismo social. Seguida 2 años después, 1919, por la Constitución de Weimar de Alemania. ¿Qué pasó?
El problema nuevo que apareció en las sociedades entre el capital y el trabajo generó la necesidad de que el derecho se adapte a él, generó la necesidad de que el derecho le diera una respuesta a él. La respuesta que le dio Occidente a ese problema fue el nacimiento del constitucionalismo social. La respuesta que le dio Oriente, fíjense que la fecha no es casual, dijimos 1917 Querétaro, 1919 Weimar, y en 1918 ¿qué pasó en el resto del mundo, en el lado oriental del mundo? La revolución bolchevique y el nacimiento del comunismo. Esa fue la respuesta que ellos le dieron al problema entre el capital y el trabajo. Directamente aniquilaron el capital y lo pusieron en manos del Estado. En cambio, de este lado del mundo creamos el constitucionalismo social. ¿Qué es el constitucionalismo social? Es una corriente constitucional que nace en esa fecha que decíamos y que empieza a incluir en las constituciones normas protectoras de los derechos económicos, sociales y culturales, que estaban ausentes en la etapa anterior. Se agrega a los derechos civiles y políticos la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Nótese que el constitucionalismo social no reniega del constitucionalismo clásico, no abole, no suprime el constitucionalismo clásico, sino que se agrega a él, se sedimenta sobre él. La protección de los derechos civiles y políticos se mantiene, no se reforma, no se minimiza, no se elimina. Se le agrega a ella la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces empezamos a encontrar en las constituciones normas referidas a las relaciones del trabajo, al salario mínimo, a la jornada de trabajo limitada, a las vacaciones pagas, en algunos lados la participación de los obreros en las ganancias de las empresas, el derecho de asociarse en sindicatos, el derecho a la salud, el derecho a la cultura, el derecho a un nivel mínimo de vida. En definitiva, se van completando las constituciones con este tipo de derechos. Y al mismo tiempo, para garantizar estos derechos, se le impone al Estado no ya una obligación de abstención como antes, el Estado gendarme, sino una obligación de hacer. El Estado pasa a tener en el constitucionalismo social un rol más activo, un rol más promotor. Ejemplo, todo el sistema de seguridad social. Son prestaciones positivas que tiene que hacer el Estado. Pagar una pensión por viudez, pagar un salario familiar o un adicional por hijo, o como se llame según el país, pagar un subsidio por maternidad, pagar una jubilación a la clase pasiva, a los jubilados, a los pensionados. Son obligaciones de hacer del Estado. Organizar todo el sistema de salud, armar hospitales, equiparlos. El Estado deja de ser un Estado pasivo para ser un Estado activo. Hubo críticas al constitucionalismo social, hubo muchos autores que hablaron de que en realidad el Estado quedaba colocado en una postura de vender ilusiones, de vender humo, de prometerle a la gente cosas que no iba a poder cumplir. Al constitucionalismo social se lo acusó desde este punto de vista de lírico o de utópico, pero lo cierto es que las normas están, lo cierto es que las normas se agregaron a las constituciones, lo cierto es que esas normas proveyeron una solución para el problema entre el capital y el trabajo. Y aquella filosofía liberal, individualista del siglo XIX fue mutando hacia una filosofía más solidarista, que contempla más al individuo en sociedad que al individuo aislado, como era en el periodo anterior. El individuo en sociedad significa el individuo no como si estuviera solo en la tierra, sino el individuo como miembro de una familia, el individuo como miembro de una comunidad, el individuo que trabaja, el individuo que se asocia en gremios, el individuo que necesita la protección del Estado
cuando llegó a una edad en la cual no puede trabajar. Hay toda una filosofía más solidarista. En muchas constituciones se agregó el concepto de la función social de la propiedad. Aquellos que en el derecho civil francés, inspirado en el derecho romano, y aquellos que hacen civil lo van a saber perfectamente, aquellos que en el derecho civil francés decía era un derecho absoluto, se definía el derecho de propiedad como el derecho de usar y abusar de lo que uno tenía, dejó de ser así y empezó a verse el derecho de propiedad en clave social. Incluso, si ustedes chequean el artículo 21 del Pacto de San José de Costa Rica, adoptado en 1969, todavía vivíamos en la época del constitucionalismo social, el 21 del Pacto de San José de Costa Rica dice claramente: todos tienen derecho a la propiedad, pero la propiedad puede ser afectada a un fin social. Una cláusula un poquito peligrosa en manos de ciertos gobernantes, ¿no? Esto hay que reconocer. En aras de eso, en Venezuela, por ejemplo, se estatizaron todas las empresas que se habían privatizado. En Bolivia se estatizaron tierras, en fin. Trae problemas. No fue concebida para eso, fue concebida para otra cosa. Fue concebida simplemente para darle más solidaridad a un derecho que era harto individualista, como era el derecho constitucional del periodo clásico anterior. Entonces, primera etapa, constitucionalismo social, 1787-1917, 120 años. 130. Segunda etapa, constitucionalismo social, 1917 en adelante. Muchos sostienen que el constitucionalismo social terminó en el año 1973 con la crisis del petróleo universal. Otros sostienen que se fue apagando solo. Otros sostienen que aún todavía está vigente. Lo cierto es que las normas han quedado en las constituciones. Y a los derechos civiles y políticos, llamados de primera generación, típicos del constitucionalismo clásico, se agregaron los derechos económicos, sociales y culturales, llamados de segunda generación y típicos del constitucionalismo social. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora bien, en medio de este periodo se produce un fenómeno, un hecho lamentable, como fue la Segunda Guerra Mundial. Varios regímenes totalitarios en muchos países del mundo, Alemania, Italia, Japón, generaron millones y millones de muertos. Estoy hablando 1939, 1945. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional toma conciencia de que este sistema que veníamos describiendo hasta recién, este sistema de protección de los derechos humanos a nivel nacional y solamente en las constituciones, fue insuficiente. El derecho constitucional, tenemos que reconocerlo, fracasó en 1940-45 porque no pudo contener a los totalitarismos, no pudo detener las 6 millones de muertes que se produjeron. Fracasó. Entonces, a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, comenzó la preocupación de la comunidad internacional por crear normas de protección, por crear una red de contención más allá de las fronteras de los estados. Porque Hitler tenía una constitución, Mussolini tenía una constitución, Hirohito tenía una constitución, pero no alcanzó, porque los totalitarismos y los autoritarismos pasan por encima de las constituciones. Entonces, allí nació la conciencia de la comunidad internacional de crear normas protectoras de los derechos humanos más allá de las fronteras. Normas válidas para todo el mundo, o que se tornaran válidas para todo el mundo, y no que estuvieran limitadas a las fronteras del Estado. Se crean las Naciones Unidas, me refiero a la Organización de las Naciones Unidas,
Y ya en el artículo 1 se incluye como uno de los propósitos de esta organización la cooperación de los estados en materia de derechos humanos. Es decir, uno de los objetivos básicos de la creación de las Naciones Unidas fue la protección de los derechos humanos. Frente al fracaso de este modelo que veníamos estudiando, que es la protección de los derechos humanos a nivel nacional, se crea este nuevo modelo que es la protección de los derechos humanos a nivel internacional. Y ahí comienza. Tengo que aclarar lo siguiente. Como ocurre siempre que uno analiza la historia, uno pone el hito en un punto, uno pone el corte en una fecha, pero siempre hay manifestaciones anteriores, porque la historia no es tan lineal, ¿no? A partir de hoy cambia todo. Había ya, antes de 1945, algunas normas internacionales protectoras de los derechos humanos. ¿Qué quiero decir con esto? Tratados internacionales que en vez de regular solamente las relaciones entre estados, regulaban además el modo en que los estados debían tratar a los individuos sujetos a su jurisdicción. Son pocas, pero había. Por ejemplo, cuando se crea la Sociedad de las Naciones en 1919, después de la Primera Guerra, ya se establecen normas de protección de las minorías étnicas, porque era uno de los problemas que habían ocurrido durante la Primera Guerra Mundial. También en 1921 se sancionan tratados para la protección de los refugiados. En la década del 20 encontramos también normas sobre el derecho de asilo, tanto el asilo político como el asilo diplomático para los perseguidos. En 1926 se sanciona una convención contra la esclavitud. Estoy hablando de 20 años antes de la Segunda Guerra. Normas que prohibían el tráfico de opio para proteger a los seres humanos. En fin, ejemplos hay varios, pero igualmente no era algo generalizado, eran excepciones. Las normas de derecho internacional hasta 1945 regían solamente las relaciones entre los estados, no se ocupaban del trato que los estados le daban a los individuos. La revolución que se produce en el 45 es la de que existan normas de derecho internacional que le dicen al Estado no cómo debe comportarse frente a otros estados, sino cómo debe comportarse frente a las personas sujetas a su jurisdicción. Esta es la novedad. Hay un cambio en el concepto. Ya no son tratados, después lo vamos a ir particularizando, yo ahora estoy marcando las grandes pautas. Ya no son convenciones entre estados que regulan recíprocamente sus derechos. Yo te doy esto, vos me das esto. Son normas donde los estados manifiestan una voluntad común de garantizar ciertos derechos para las personas. Fíjense que los beneficiarios de esos tratados no son los estados, son las personas. Los estados se autoobligan a través de los tratados de derechos humanos a respetar esos derechos. Se autoobligan frente al resto de la comunidad internacional, sin contraprestaciones recíprocas. No hay conmutatividad en estos tratados. Hay una voluntad común de consagrar ciertos derechos para ser respetados a las personas que estén sujetas a la jurisdicción de esos estados. Aquí comienza entonces esta nueva rama del derecho, el derecho internacional de los derechos humanos. Salta del ámbito nacional al ámbito internacional. No deja de ser protegido por el derecho interno, porque las constituciones, después de 1945, siguieron conteniendo normas de derechos humanos. Se duplicó la protección. Lo que hasta el 45 se protegía solo en el derecho interno, a partir del 45 pasa a estar protegido por el derecho interno
y por el derecho internacional. ¿Vamos bien hasta aquí? El puntapié inicial, como decíamos, fue la Carta de Naciones Unidas, esa voluntad común de los pueblos de las Naciones Unidas de colaborar para la protección de los derechos humanos. A partir de ello, empezó la tarea en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas de redactar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo que se buscaba era particularizar, especificar, aclarar, completar aquel contenido tan vago y ambiguo que estaba en la Carta. Es decir, llevar mayor especificidad, mayor claridad acerca de qué eran los derechos humanos. Se tardó 3 años y el 10 de diciembre de 1948, estamos a 2 días de que se cumpla un aniversario, el 10 de diciembre del 48 se adopta en la Asamblea General de las Naciones Unidas la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es interesante detenerse un rato a analizar la Declaración Universal, porque realmente la tarea de quienes la hicieron debe haber sido muy difícil. Porque, como decíamos hace un rato cuando hablábamos de la universalidad y de los regionalismos y de las dificultades que traían los particularismos, la gente que redactó la Declaración Universal evidentemente tuvo que conciliar muchas filosofías distintas, desde juristas provenientes del common law versus juristas provenientes de los sistemas romanos germánicos o de derecho escrito, como son los nuestros, hablo de todo Latinoamérica. Filosofías comunistas con filosofías capitalistas, derechos laicos y derechos religiosos, sistemas jurídicos laicos y sistemas jurídicos religiosos, distintas razas, distintos idiomas, distintas nacionalidades. Había que conciliar todo eso para hacer una lista de derechos, y lo hicieron. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, desde el punto de vista formal, es una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Y qué es una resolución? No es un tratado, es lo que en Europa denominan soft law, es decir, derecho blando. ¿Por qué? Porque una declaración adoptada como una resolución de una Asamblea General no cumple con todos los pasos necesarios para celebrar un tratado. Ustedes saben que para celebrar un tratado internacional generalmente lo negocia el Poder Ejecutivo, lo firma sujeto a ratificación, luego lo somete a la aprobación del Congreso de su país, el Congreso aprueba la ratificación y recién después el Poder Ejecutivo ratifica el tratado. Con lo cual, en el 99% de los países intervienen 2 poderes del Estado al momento de ratificar un tratado: el Ejecutivo y el Legislativo. Digo el 99% porque, por ejemplo, en el Reino Unido no, lo ratifica directamente el Poder Ejecutivo, no pasan por el Parlamento, pero es por otro fenómeno constitucional interno de ese país. En cambio, la declaración es algo mucho más sencillo de adoptar. Se vota en la Asamblea General, levantan la mano y si hay mayoría queda adoptada. Pero no intervinieron los 2 poderes del Estado que sí intervienen cuando se ratifica un tratado. ¿Se entiende esto? Entonces, las resoluciones, tanto de la Asamblea General de Naciones Unidas como de la Asamblea General de la OEA, no son obligatorias per se. La propia Carta de las Naciones Unidas dice que las resoluciones de la Asamblea General son meras recomendaciones. Entonces, cuando se sancionó la Declaración Universal, el término correcto no es sancionó, es adoptó. Cuando se adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos en el seno
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se presentó este problema de si era obligatoria o no, cuál era su carácter jurídico, cuál era su naturaleza jurídica, si era vinculante o no era vinculante. Entonces, allí se empezaron a gestar distintas teorías respecto de la obligatoriedad o no de la Declaración Universal. Algunos dijeron, miren, no es obligatoria, esto es, como decíamos antes, un intento de Occidente de imponerle a Oriente, es simplemente una recomendación. Otros, que a la larga fueron los que tuvieron la razón, dijeron, la Declaración Universal es una especificación de lo que ya estaba en la Carta de Naciones Unidas. Por lo tanto, forma parte del derecho de la Carta de las Naciones Unidas. Por lo tanto, es obligatoria para todos los Estados miembros de las Naciones Unidas. Porque lo que vino a hacer la Declaración es particularizar algo que ya estaba en la Carta. A esta doctrina se la denominó la doctrina del derecho de la Carta, es decir, la Declaración Universal adquiere su obligatoriedad, su fuerza vinculante, colgándose de la Carta. Como la Carta es obligatoria y la Declaración lo que hace es aclarar los términos de la Carta, la Declaración pasa a ser obligatoria. Y una tercera teoría, que fue elaborada 20 años después de la Declaración, en 1968, por uno de los politólogos más importantes de los últimos 50 años, como fue Norberto Bobbio, el italiano. Bobbio en el año 68 ya decía, la Declaración Universal de Derechos Humanos es obligatoria porque ya es norma consuetudinaria. ¿Qué es lo que generalmente ocurre con todas las declaraciones? Todas las declaraciones o resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas terminan siendo obligatorias no por sí mismas, sino porque hay una norma consuetudinaria que coincide con el contenido de esa declaración. No es el continente, sino el contenido lo obligatorio. ¿Se entiende? No es que sea obligatoria, según esta teoría, por ser una resolución de la Asamblea General. Es obligatoria porque su contenido forma parte de una norma consuetudinaria internacional. Entonces tenemos tres posturas: la de la no obligatoriedad de la declaración, la declaración es obligatoria porque forma parte del derecho de la Carta, y la de Bobbio, de que la declaración es obligatoria porque hay una costumbre que así lo establece, porque el contenido de la declaración coincide con una norma consuetudinaria internacional. Cualquiera sea la postura que se haya adoptado por aquellos tiempos, lo cierto es que hoy, año 2011, nadie duda ya de la obligatoriedad de la declaración, sea como derecho de la Carta, sea como norma consuetudinaria. Nadie duda de su obligatoriedad. Este fue el primer paso. Hubo otro paso interesante que fue la Convención para la Sanción y Prevención del Crimen de Genocidio, que se adoptó un día antes de la Declaración Universal. Fue el primer tratado de derechos humanos post Segunda Guerra Mundial, justamente para reprimir el crimen que más se había perpetrado durante la Segunda Guerra, que era el genocidio. En 1949, estoy haciendo así una rápida evolución histórica, ¿no?, para que veamos cómo se fue evolucionando hasta ahora. Entonces tenemos la Carta en el 45, la Declaración en el 48, la Convención contra el Genocidio también en el 48. En el 49 se sancionan los convenios de Ginebra sobre derecho internacional humanitario. Derecho internacional humanitario, ya lo vamos a analizar más detenidamente dentro de un rato, es una rama de los derechos humanos que se aplica en caso de conflicto armado. En 1950 se adopta la Convención Europea sobre Derechos Humanos y se crea por primera vez, 1950 estamos hablando, se crea por primera vez un sistema de protección de los derechos humanos más allá de las fronteras de un Estado. Porque en 1950 esta convención creó
la Comisión Europea de Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos Humanos. Los dos primeros órganos de protección. En Naciones Unidas había órganos que se encargaban de los derechos humanos, pero eran lo que llamamos órganos de promoción, es decir, hacían informes, conferencias, estudios, no tramitaban casos concretos de violación a los derechos humanos, eran más bien generales. Le pedían a la Argentina, o a Brasil, o a México, o a Estados Unidos un informe acerca de cómo estaban las cárceles, por ejemplo, un informe acerca de tal o cual cosa, pero era general. El fenómeno nuevo que se introduce con la Convención Europea es el de tramitar casos particulares de violaciones a los derechos humanos. Va el señor Juan Pérez y denuncia al Estado de Italia ante la Comisión Europea por la violación de los derechos humanos. Este es el fenómeno. La Comisión Europea no existe más. En el año 1998 se suprimió, se amplió la Corte y ahora hay un solo órgano, porque se dieron cuenta de que pasar primero por la Comisión para después ir a la Corte llevaba 7, 8 años y era una locura. Entonces suprimieron la Comisión, ampliaron la Corte, la dividieron en salas y crearon un sistema bastante más ágil, que es lo que a la larga vamos a tener que hacer aquí en el continente americano, porque el sistema está colapsado. Ya más adelante lo vamos a ver. Convención Europea 1950. En el año 66 se adoptan dos pactos muy trascendentes en el ámbito de las Naciones Unidas. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Fíjense ustedes qué particularidad. Se pusieron a los derechos civiles y políticos en un pacto y a los derechos económicos, sociales y culturales en otro. ¿Para qué? Para hacer un menú de opciones. Los países del bloque oriental ratificaron casi en masa el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, porque esos eran los que a ellos les importaban. Y los países de Occidente ratificamos en masa el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, porque eran los que más nos importaban. Se dividió derechos por un lado y derechos por el otro para facilitar las adhesiones. Los tratados de derechos humanos siempre tienen esta característica, tratan de ser marketineros, tratan de ser agradables, tratan de buscar clientela. Clientela significa estados que vayan y lo ratifiquen. Si hubieran puesto todo en el mismo pacto, los países de Oriente no lo hubieran ratificado para no reconocer los civiles y políticos, y los países de Occidente no lo hubieran ratificado para no comprometerse con los económicos, sociales y culturales. La estrategia fue buena. Se dividió los de primera generación por un lado y los de segunda generación por el otro. Y ustedes dirán, ¿para qué se se adoptaron estos pactos? Justamente por aquellos problemas de interpretación que teníamos acerca de la obligatoriedad o no de la Declaración Universal. La idea fue terminar con esos problemas de interpretación, si era o no era obligatoria, y decir, bueno, agarremos el contenido de la Declaración Universal, estirémoslo un poco más, desmenucémoslo un poco más y hagamos un tratado para que nadie dude de su obligatoriedad. Y después dijeron, no, mejor hagamos dos, así lo dividimos. E igualmente tardaron 10 años en juntar 35 ratificaciones. Los pactos establecían que iban a entrar en vigor el día que se depositara el 35º instrumento de ratificación. Y eso ocurrió recién en marzo del 76, 10 años después. 10 años para 35 ratificaciones. Es mucho lo que se tardó, a pesar del menú, ¿no? A pesar de que teníamos un menú a la carta, digamos, ratificamos los derechos que queremos. 23 de marzo del 76 entraron en vigor estos pactos. Hoy ya tienen más de 150 ratificaciones cada uno, es decir, casi todos los países del mundo, o casi todos los principales países del mundo, los han ratificado.
El Pacto de Derechos Civiles y Políticos trae una novedad, que es un protocolo facultativo. ¿Qué significa un protocolo facultativo? El protocolo facultativo es un tratado separado que uno puede ratificar o no cuando ratifica el pacto. Si quiero, ratifico solo el pacto, y si quiero, ratifico el pacto más el protocolo. ¿Qué es lo que hay en el protocolo? ¿Qué es lo interesante del protocolo? ¿Qué es lo novedoso del protocolo? Que se creó por primera vez a nivel universal un sistema de denuncias individuales por violaciones a los derechos humanos ante el Comité de Derechos Humanos. Es decir, el pacto crea el comité y en el protocolo facultativo se crea este sistema de denuncia individual. El Estado que lo ratifica al protocolo junto con el pacto puede ser, no digo demandado, porque es un comité, no es un tribunal, pero puede ser denunciado por un individuo por violaciones a los derechos humanos. Es el primer sistema que hay de denuncias individuales a nivel universal. Teníamos el europeo, pero solo para el ámbito europeo. Entonces, Pacto de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo que contiene el sistema de denuncias individuales, y el otro es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Saltamos al continente americano, hacemos una pequeña semblanza y luego vamos a la pausa para que ustedes descansen. ¿Qué pasó en América? En América habíamos tenido la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre antes que la Universal, en abril del 48, y fue utilizada como base, como ejemplo, para redactar la Universal. De esa Declaración Americana de abril del 48 pasamos en el año 1969 a la adopción del Pacto de San José de Costa Rica. El Pacto de San José de Costa Rica de alguna manera eleva a la categoría de tratado una resolución que se había dictado en 1959 por la cual se había creado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana, que tiene sede en Washington, es 10 años anterior al Pacto de San José de Costa Rica. Esto muchas veces se olvida. Pero había sido creado por una resolución del Comité de Ministros de Relaciones Exteriores, que es uno de los órganos de la OEA. En definitiva, la comisión había sido creada por resolución de la OEA en 1959. En el 67, por otra resolución, se la había ascendido al rango de órgano principal de la OEA, y en el 69 se suprime cualquier duda respecto de la validez de esto, poniéndola en el Pacto de San José de Costa Rica. ¿Se entiende? Aquello que era una resolución nada más de la OEA pasó a estar en un tratado, con lo cual el que lo firma y lo ratifica no puede decir más nada. Y a la vez crea la Corte. Esta es la gran novedad del Pacto de San José de Costa Rica. El Pacto de San José tiene, como las constituciones, una parte dogmática y una parte orgánica, es decir, una parte donde se consagran los derechos y una parte donde se establecen los órganos. Y los órganos son la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Vamos bien hasta aquí? La Corte recién empezó sus funciones en 1979. Fíjense que estamos hablando de anteayer, ¿cierto? De fechas muy recientes. Recién empezó a funcionar en el año 79 porque también se tardó 10 años en lograr el número de ratificaciones necesarias del Pacto de San José y de aceptaciones de la competencia de la Corte, que es una cuestión separada, hasta que empezó a funcionar. Y a partir de 1979 para aquí, la Corte Interamericana ha ido incrementando notoriamente su actividad. Cada año emite más causas, más fallos en más causas, y ha ido extendiendo su competencia. Pero de eso vamos a hablar ya más sobre el final del curso. Ahora estoy haciendo simplemente una semblanza de cómo fue evolucionando el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces,
Hasta 1945, protección en el derecho interno, nada más. Los derechos humanos solamente eran objeto de protección por el derecho constitucional. A partir de 1945 se duplica la protección, se mantiene la norma constitucional protectora de los derechos humanos y se crea todo este sistema internacional de protección que muy someramente